Muy buenas noches, tengan todos ustedes. El día de hoy es martes 15 de febrero del año 2022 y como hacemos cada semana nos juntamos a aprender algo juntos. Normalmente el contexto es una porción de la palabra y en esta noche vamos a hacer algo que no hemos hecho nunca en Redime y es comenzar con un tema que no es directamente bíblico, pero intentaremos en algún momento poder cruzar algunas cuestiones para entender qué es lo que está sucediendo con este tema que lo vuelve relevante para los tiempos que estamos viviendo. Y a partir de todo ello, tratar de entender entonces los tiempos proféticos. Lo quiero decir con toda franqueza, no es mi área de competencia y es la primera vez que hablo de geopolítica de Europa Oriental, entonces hay muchos datos que no me los sé de memoria, tengo algunas cuestiones en mente. Normalmente cuando doy una clase estudio bastante tiempo para tener la suficiente capacidad de poder decir las cosas sin sentirme inquieto por lo que esté diciendo. Y bueno, pues esta noche es un intento interesante. Vamos a ver qué sale. Entonces, pues Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia. Entendemos, Señor, que delante de ti todas las cosas tienen un sentido. Entendemos, Señor, que delante de ti todas las cosas que tú nos has dado, que tú nos has hablado, son cuestiones que nos ayudan a entender proféticamente los tiempos, las sazones de los tiempos. Y mi Dios, reconozco que necesito de ti en esta noche. Necesito, Señor, tu palabra, tu entendimiento, tu sabiduría para poder llevar a cabo lo que tú, mi Dios, quieres que hagamos. Y te doy gracias en el nombre de Jesús, porque tu Espíritu Santo, aún en estas cosas que parecen tan poco espirituales, nos puedes ayudar. Amén y amén. Una primera cosa que necesitamos decir para hablar de todo esto que en esta noche es nuestro tema, tiene que ver con que nosotros no podemos entender cuestiones espirituales si no entendemos primeramente cuestiones naturales. Y estas cuestiones naturales son cuestiones que muchas veces como cuerpo de Cristo no las consideramos, no nos referimos a ellas con todo el espacio de tiempo, de análisis que debemos de tener. Yo tengo para mí que los cristianos deberíamos de ser gente más estudiosa de muchas áreas, porque finalmente fuimos hechos de parte de Dios para tomar autoridad sobre el huerto de Edén y sobre el mundo que nos rodea. Y eso implica que tenemos una responsabilidad tremenda. En la eternidad nosotros vamos a tener que administrar, espero de mejor manera, este mundo que como lo hemos hecho hasta ahora. Y entonces, si esto es así, pues resulta que hay cosas que parece ser que las hemos dejado un poquito de largo. Y bueno, quiero presentarles entonces algo que Dios hizo por allí. Dice que los cielos cuentan la obra de Dios y el firmamento la obra de sus manos. Pues esto que están viendo aquí, seguramente usted ya lo reconoce, aunque no hemos andado nunca en la estación espacial y nunca hemos viajado en alguna de las naves de Elon Musk, ¿sí? Y de los tantos ahora empresarios que están queriendo hacer viajes por toda la Tierra. Bueno, pues esto que usted está viendo es un mapa, desde una proyección de hecho plana de algo que es esférico, y eso entonces nos genera una cierta distorsión en los extremos porque nos hace ver las cosas de los extremos un poco más grandes de lo que son en realidad en comparación a las que se encuentran sobre la línea del Ecuador. Y si yo le preguntara, ¿sí? Y esto no tuviera letras, ¿dónde se encuentra
Ucrania. En estos días mucha gente estaba buscando Ucrania para ubicarse. Ucrania está en Europa. Bueno, nosotros andamos por acá en México, sí, este es México lindo y querido, ¿sí? Y entonces Ucrania se va a encontrar en Europa, y aquí tiene usted Europa, muy conocido en el mar Mediterráneo, la botita de Italia, ¿sí? La cabecita de la península ibérica, donde está España, Portugal, arribita está Francia. No sé si se acuerda cuando estábamos en la primaria que hubo que aprenderse un montón de capitales, de ríos, de cordilleras. No sé si usted lo hizo, pero a mí sí me tocó aquellos años de la enseñanza donde había que memorizárselas. Normalmente en aquel tiempo uno se quejaba, años después dice uno, creo que le hubiera echado más ganas, ¿sí?, para aprenderme más cosas. ¿Por qué? Porque para entender la historia uno necesita entender la geografía, porque todos los pueblos estamos condicionados por el ámbito en donde fuimos puestos. Entonces, entender la geografía genera que las relaciones de las personas se vean influidas, influenciadas por lo que naturalmente propicia o naturalmente limita la posibilidad de acercamientos. A esto le vamos a llamar geopolítica. Entonces, no es lo mismo si yo estoy tratando de acercarme a alguien y solamente tengo que cruzar una franja de tierra, a que si tengo que cruzar un mar o tengo que cruzar desde un barranco. No es lo mismo si voy por un terreno plano que si tengo que cruzar una cordillera. Y entonces lo que ustedes están viendo aquí es una de las regiones más sangrientas en la historia del ser humano. Esto que llamamos Europa, ¿sí?, es una de las regiones más sangrientas. Es donde más luchas ha habido, donde mayor cantidad de personas han derramado su sangre por un pedacito de tierra. Y este es el mapa de hoy, siglo XXI, porque aquí los nombres que usted va a encontrar aquí son los nombres de los países aquí y ahora existentes o reconocidos. Algunos tan chiquititos, ¿sí?, como Liechtenstein, que ni siquiera lo alcanzamos a ver allí en el mapa porque es tan pequeñito, que se encuentra por allí cerca de Austria. Y bueno, de hecho, Austria, para poderlo ver aquí, pues necesito acercarme mucho más, ¿sí? Y aquí ya está Liechtenstein, ¿sí?, donde un país muy, muy pequeñito, en un pedacito que anda por allí, ¿sí? Ahí está Liechtenstein, en la pura orillita con Austria. Pero nosotros queremos saber acerca de Europa del Este y el conflicto que ha habido en estos últimos días entre Rusia y los Estados Unidos. ¿Y dónde está Estados Unidos? Pues Estados Unidos ni siquiera está aquí. Estados Unidos está por este otro lado, mire. Entonces dice uno, bueno, ¿y cuál es el problema de fronteras entre estos dos países? ¿Cuál es el problema entonces de límites geográficos? No, no es un problema geográfico, es un problema político, económico. Y entonces tenemos que entender que esto es más interesante todavía, porque cuando dos países comparten una misma frontera, se entiende que naturalmente estarían peligrando sus fronteras, pero no, Estados Unidos anda muy lejos por acá, ¿sí? Y Rusia está del otro lado. Rusia es una extensión increíble, ¿sí? Y a un ladito está China, ¿sí? Y entonces aquí vamos a tener dos países tremendos que son fundamentales para entender parte de nuestra historia en el siglo XX. Okay, pero ¿dónde vamos a comenzar entonces? Primero vamos a comenzar, ¿sí?, diciendo que a lo que nos vamos a referir entonces es a esta porción del mundo que llamamos Europa. Y Europa entonces la vamos a dividir arbitrariamente en dos partes, la derecha y la izquierda. Yo sé que suena muy poco profundo esto. Bueno, a la derecha sale el sol, le vamos a decir oriente, ¿sí?
y a la izquierda se oculta el sol, vamos a decirle occidente. Entonces hay Europa oriental, ¿sí? Acuérdense ustedes que la palabra oriental viene de nacimiento, por eso cuando se dice oriundo de, significa que nació en un cierto lugar. Y occidente viene de el término morir. Entonces, por eso se dice el occiso, el que se murió, o el occipucio, donde te pego y te mueres. Entonces, occidente es donde se muere el sol, oriente donde nace el sol. A la derecha nace, a la izquierda se oculta por la rotación terrestre. ¿Hasta ahí vamos bien? Entonces, cuando diga Europa oriental a la derecha, Europa occidental a la izquierda. Pero decía hace un momento que necesitamos entonces entender un poquito más, y lo que tengo entonces ahora aquí es un mapa orográfico e hidrográfico. Los ríos y las montañas son fundamentales porque se convierten en fronteras naturales. Entonces, si hay una zona muy escarpada, pues esa zona muy escarpada no va a permitir que fácilmente podamos entonces transitar por ella. Y si tenemos un río y ese río es crecido, no va a permitir que podamos cruzar fácilmente por él. Esto es fundamental entonces para entender por qué Europa del Este quedó separada de la Europa del Oeste, Europa Oriental, por qué quedó separada de la Europa Occidental. Y entonces notemos algunas cosas. Aquí tenemos algunos de los grandes macizos. Esto que ven ustedes de cafecito, ¿sí? Y en un color cada vez más claro, esta es una zona montañosa, es la cordillera de los Alpes, ¿sí? Y noten ustedes entonces que aquí en la famosa bota italiana hay una franja escarpada que va exactamente por el centro, que son los Apeninos, ¿sí? Y esos Apeninos se van a cruzar entonces en la parte superior con los Alpes, y esto va a hacer entonces que Italia se mantenga separada en parte del resto de Europa por esos montes, ¿sí? Por eso Alejandro Magno, cuando fue a conquistar Europa, pues llegó a los Alpes y de ahí dio hacia la derecha, ¿sí? O sea, porque atravesar los Alpes, pues era toda una proeza. Y por eso la influencia de quienes vivían aquí en Italia, casualmente la capital del Imperio Romano estaba allí, y allí queda también la capital religiosa, en Roma queda la Iglesia Católica, y bueno, pues ahí entonces va a estar el área de influencia natural, donde era más fácil moverse de la Iglesia Romana. Vamos a ver entonces que hay un macizo fuerte que termina entonces en la parte donde va a estar Francia, por este lado. Acá vamos a tener el Canal de la Mancha, y ahí en unas islitas vamos a tener entonces a Inglaterra, Irlanda, Escocia, ¿sí? Siguiendo entonces esta parte, vamos a decir, ya más baja de ribera, ¿sí? Vamos a tener entonces los países nórdicos. Y noten ustedes que aquí tenemos algo muy interesante. Estos Alpes se van extendiendo hacia la derecha y se unen con este macizo que son los Cárpatos. Quiere decir entonces que tenemos una cordillera grandísima que abarca el centro de Europa y que vuelve entonces muy difícil el tránsito para poder entonces moverse en ella. ¿Qué significa eso? Que si alguien quisiera moverse rápidamente de Europa occidental a Europa oriental,
y estuviéramos hablando entonces de que esto fuera hace 200, 300, 500 años, ¿por dónde sería más fácil? ¿Por lo planito o por lo montañosito? Pues por lo planito. Por eso, muchas de estas zonas de tránsito fueron sobre la parte superior, ¿sí?, de Europa. Por eso podemos entender entonces que, por ejemplo, Napoleón Bonaparte en algún momento o Hitler en otro, trataron de ir por la parte superior de Europa para llegar entonces a Europa Oriental. ¿Vamos bien hasta allí? Porque uno dice, ¿por qué no se fueron por el sur? Porque tenían que atravesar todo el macizo de los Alpes, tenían que atravesar los Cárpatos, ¿sí? Pero además hay, ¿sí?, toda una zona de ríos, que es una zona, pues, importante. Y aquí hay dos grandes mares que va a ser importante que ustedes los tengan en consideración ahorita. Hacia el norte tenemos el mar Báltico. El mar Báltico que va a separar entonces este macizo de Europa de lo que es Finlandia. Y al sur tenemos el mar Negro. Y en ese mar Negro, ¿sí?, van a venir a desembocar entonces todos estos ríos que vienen de Europa Oriental, que vienen de Europa Central, van a descargarse muchos de ellos aquí en este mar Negro, ¿sí? Y entonces, este río que surge en la parte superior al norte del Mar Negro, que se llama el río Dnieper, lo ven ustedes por aquí, es una frontera natural importantísima cuando nosotros estamos hablando de las grandes migraciones entre Europa y Asia, y que como frontera natural fue uno de los elementos que volvían difícil que los ejércitos pudieran cruzar por allí si no tenían barcazas. Entonces, ¿hacia dónde tenían que cruzar los ejércitos? Pues iban a buscar las partes más estrechas del río, y eso era hacia el norte. ¿Vamos bien entonces con esta parte de geopolítica? Muy bien, entonces, con estos elementos que estamos teniendo por allí, ahora vamos a buscar, ¿sí? A ver, permítanme que encuentre mi mapa. Vamos a buscar dónde se encuentra Ucrania. Bueno, decíamos entonces que teníamos a Ucrania en nuestro mapa. Allí está Ucrania. ¿Se acuerdan que acabamos de hablar del Mar Negro? Pues el Mar Negro está aquí abajo donde está la leyenda hasta que dice Ucrania en el 2022. Estas franjas blancas que se ven allí son el río Dnieper, del cual estábamos hablando hace un momento, y exactamente en donde tenemos una parte delgada del río Dnieper, junto al río, ahí está una ciudad que se llama Kiev. Kiev es la capital actualmente de Ucrania. Ok, entonces, lo vemos por acá y entonces ya vimos las montañas, ¿sí? Y ya me puedo poner acá con el Mar Negro, ¿sí? Notaban ustedes que acá estaba entonces el Mar Báltico en la parte superior, el Mar Negro en la parte inferior, y acá está, dijimos, el río Dnieper, ¿sí? Que si ustedes lo notan, conforme me acerco yo, pues hay áreas donde es mucho más amplio y tiene que ver precisamente con la orografía, las montañas empinadas que se generan y que van haciendo embalses naturales. Y por ahí tenemos entonces que en un pedacito donde apenas, ¿sí?, el río se vuelve estrecho,
Ahí, en ese punto, es donde está la ciudad de Kiev. ¿Sí? Y entonces, esta parte de aquí, si ustedes se fijan en un color más claro, esa parte es una región que genera una pequeña planicie por allí. Y acá vemos que el río Dnieper sigue hasta arriba, ¿sí? Y luego se generan una serie de laguitos, ¿sí? Y esa serie de laguitos, entonces, en algún momento van a convertirse en un río que va a descargar acá por la zona de Lituania. Entonces, ¿a quiénes tenemos a un lado? Bueno, tenemos a Ucrania, nada más para que lo vayan viendo. Polonia está hacia arriba a la izquierda. Recuerden ustedes que junto a Polonia está Alemania, fue de los primeros países que invadió en la Segunda Guerra Mundial, ¿sí? Abajo entonces está Chequia, donde están los checos, acá está Eslovaquia, antes todo esto junto era Checoslovaquia, ya se separaron las dos etnias y pues cada uno fundó su país. Hungría, abajo de Hungría está Rumania, ¿sí? Haciendo frontera con Ucrania. Entre Rumania y Ucrania está Moldavia, ¿sí? Y hay un pedacito por aquí, en la parte de abajo de Ucrania, en el Mar Negro, ¿sí? Y este pedacito va a ser fundamental en nuestra plática, porque se llama Crimea, ¿sí? Y entonces aquí va a estar la península de Crimea y que va a ser parte entonces de un momento bélico ahí entre Ucrania y su vecinito, que está aquí arriba, grandotote, que es Rusia. Bueno, ¿cómo vamos hasta ahí? Ya ubicamos bien. Y entonces decía yo que aquí teníamos a Ucrania en el año 2022. Pero si nosotros nos vamos un poquitito hacia atrás, allá por 1500, era lo que vamos a llamar ahora la zona de influencia de Rusia. Rusia era el antiguo Rus. Y Rus fue una federación de tribus eslavas principalmente. Así como acá en México había un montón de tribus indígenas, ¿sí? Y la más dominante de todas ellas fueron los aztecas en el centro, ¿sí? En todo lo que fue la zona mesoamericana. Bueno, en aquellos años, 1500, y noten ustedes que ya estamos muy cerca, ¿sí? Bueno, de hecho ya estamos en el mismo tiempo en que los españoles llegaron acá a México, pues en aquel momento la zona eslava entonces estaba principalmente dominada por las tribus, bueno, por estas tribus en esta zona. La capital estaba en Kiev, esta ciudad de la que acabamos de hablar hace un momento, ¿sí? Junto al río Dnieper. Ese antiguo imperio de Rus, ¿sí? Llegó a ser el estado más grande de toda Europa. Así que imagínense, era fuerte, era dominante. Y estamos hablando de los años en que acá en España estaba Isabel de Castilla con Fernando de Aragón. Pues era un imperio tremendo, ¿sí? Pero estaban separados de alguna forma en pequeños estados feudales, como también lo estaba separado previamente Europa. Antes, en el siglo XIII, al mando de Batu Khan, habían llegado ¿se acuerdan ustedes de los mongoles? Y los mongoles venían entonces ya hacia Central y se venían como tribu guerrera cabalgando, y para llegar a Europa, ¿qué era lo que hacían? Pues pasaban por la parte norte. ¿Y qué ciudad quedaba por allí? Kiev.
Entonces, Kiev fue lugar de guerras, ¿sí? Fue lugar de disputas. Es como decir acá en la zona de Tierra Santa, Alejandría, que era un lugar de paso obligado, pues acá Kiev era el lugar de paso obligado para venir entonces del norte de Asia y venir hacia Europa. Pasaban por allí, ¿sí? Y entonces estos mongoles dominados, bueno, controlados por Batu Khan, destruyen entonces este antiguo Rus y se fragmenta. El nombre de Ucrania en este ruso antiguo va a significar periferia, ¿sí? Los que están regados. Allá para 1569, ya buena parte de esta comunidad que se había dispersado con las batallas de los mongoles, ¿sí? Van a pertenecer entonces a una mancomunidad de lituanos. ¿Se acuerdan ustedes que Lituania está acá arribita de ellos? Y bueno, Lituania, que ahorita parece ser un país pequeño, en aquel tiempo, con la separación de este imperio, 100 años después de este mapa que estamos viendo aquí, los lituanos tomaron entonces el poder de la zona de Kiev, de esta Russia, pero quedó dividida la nación. Las clases nobles empoderadas que eran lituanas, ellos pertenecían o bueno, se identificaban con la Iglesia Católica. Y la gente del pueblo, que eran cosacos, ellos hablaban eslavo, hablaban ruso. Bueno, el ruso es eslavo, ¿sí? ¿De acuerdo? Entonces, el idioma ruso es eslavo, es una vertiente eslávica. Y al norte hablaban lituano, ¿sí? Hay un momento entonces en donde van a entrar en conflicto. Y al entrar en conflicto, la parte sur, acá junto al Mar Negro, por la influencia de África del Norte, por la influencia de Asia Menor, son musulmanes. Entonces ahí vamos a tener tres, en el sur musulmanes, en el centro diríamos cristianos ortodoxos, y en el norte tendríamos entonces, con los lituanos teníamos católicos. ¿Cuál era la religión predominante? Pues dependiendo de quién tenía el poder, ¿sí? En 1686 hubo una revolución y los cosacos, que era gente de las tribus del pueblo, de los eslavos, toman entonces el poder y generan entonces el imperio de lo que se va a llamar entonces Malorrusia, ¿sí? La pequeña Rusia. Y ese imperio de Malorrusia, ¿sí? Se va a convertir entonces en la base, se va a convertir en la clave para que nosotros podamos entender entonces el imperio de los zares. Toda esta sección entonces, los cosacos se van a extender y su área de influencia entonces va a llegar a Rusia y va a seguir hasta Asia. Y entonces cuando nosotros hablamos de zares como Pedro el Grande, bueno, pues era precisamente de las vertientes cosacas, ¿sí? Y entonces, durante todo este tiempo, Ucrania y Rusia, bueno, de hecho, ¿dónde estaba la capital? Dije que estaba en Kiev. No estaba en San Petersburgo, ¿sí? San Petersburgo la van a fundar después, Pedro el Grande va a fundar San Petersburgo, y ese San Petersburgo, que después se va a convertir en Leningrado, la misma ciudad, Lenin le cambió el nombre, y esa misma ciudad, ¿sí? Después Stalin dice, ¿por qué se tiene que llamar Lenin? Cuando Lenin ya no está, si ahora el que está soy yo, y él le cambia y le pone el nombre Stalingrado. Y cuando cae la Unión Soviética, ¿qué creen?
Pues ni Lenin ni Stalin, y ellos dicen, esta se llamaba San Petersburgo, ¿sí? Y le vuelven a poner entonces San Petersburgo. ¿Dónde está San Petersburgo? Ok, vámonos entonces por acá. Dijimos, ¿sí? Noten ustedes, acá está el mar Báltico y pegadito acá con Finlandia, ¿sí? Entonces, San Petersburgo está aquí en esta bahía que se genera, ¿sí? Donde se une el Golfo de Finlandia, ¿sí? Con el lago de Ladoga, ¿sí? Aquí está en este pedacito, San Petersburgo. Muy al norte, muy frío. Muy bien. ¿Dónde dijimos que estaba Moscú? Moscú estaba más abajo, ¿sí? Acá a la derecha, más en el centro del macizo del continente, ¿sí? Muy bien, vamos bien entonces hasta allí. Los rusos entonces, ¿cuál es su identidad de los rusos o de los ucranianos? Bueno, lo que sucede es que Ucrania como país no existía. Ucrania era una región, nada más. Imagínense, por ejemplo, no sé si ustedes han escuchado de un novelista ruso que se llama Nikolai Gogol, Nicolás Gogol, ¿sí? Pues Nikolai Gogol, que nosotros lo conocemos como ruso, en realidad no es ruso, es ucraniano. Aunque él siempre escribió en ruso y todo el mundo lo conocemos por ruso. ¿Por qué? Porque era parte del territorio. Bueno, para que me entiendan el ejemplo incómodo, es como alguien que hubiera nacido en Texas o en Nuevo México y que yo no sé por qué ya no es de Nuevo México, no tiene nada que ver con México, porque más bien es nuevo gringo, ¿no? Y bueno, pues era un terreno que históricamente pertenecía a un cierto sistema político, pero después de un conflicto religioso o después de un conflicto político, quedó separado. Entonces, la zona de lo que hoy llamamos, ¿sí? Desde Ucrania, insisto en esto, pues era una zona, era un territorio que podríamos decir históricamente ruso, porque así estaba identificado como descendientes de la antigua Rus, ¿sí? De esta mancomunidad, y que conforme se fueron extendiendo los cosacos, pues pusieron su capital primero, dijimos, estaba en Kiev, y después se fueron yendo más hacia Asia para ponerla en lo que llamamos Moscú, ¿sí? En 1917 es la Revolución Rusa. Y con la Revolución Rusa, recuerdan ustedes, los bolcheviques se levantan, cae entonces el imperio zarista ruso y se funda la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, así la conocimos nosotros cuando estábamos chiquillos en la primaria, ya no existe. Pero esta Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas estaba formada primeramente por 4 estados, ¿sí? Que era Rusia, o vamos a decir territorios. El primero era Rusia, el segundo era la Transcaucasia, y esa Transcaucasia, ¿sí? Abarcaba lo que hoy conocemos, ¿sí? Como la República de Georgia, Armenia, Azerbaiyán, ¿sí? Ucrania, sí, que era el tercer territorio, Ucrania, y Bielorrusia, ¿sí? Que si ustedes lo notan, para que vean dónde está, actualmente sigue siendo Bielorrusia, arriba de Ucrania. Ucrania está colindante con el Mar Negro, ¿sí? Y entonces, con el paso de los años, ¿sí? Se crearon nuevas repúblicas. Entonces, se fueron fraccionando estos territorios en el este de Europa, y ahí quedó Estonia, Letonia, Lituania. En Asia Central quedaron Turkmenistán, Uzbekistán, Tayikistán, Kirguistán y Kazajistán, ¿sí? Les llaman precisamente todos los istanes, ¿sí? Al sur, y van a estar colindando entonces con Asia Menor, algunos de ellos, ¿sí?
En ese momento, la región de Donetsk, que está aquí arribita de lo que nosotros llamamos Ucrania, o sea, arriba del río Dnieper, ¿sí? Esa región quería formar parte de la República Rusa, que hubiera sido lo más natural, ¿sí? O sea, arriba del río, todo esto se va a la zona de influencia de Moscú. Pero Lenin, de alguna manera queriendo honrar a Ucrania, lo que hace, bueno, acuérdense ustedes que Ucrania, Kiev, es donde se origina la madre patria rusa. Y entonces él lo que hace es decidir que pase a formar parte de la República Democrática de Ucrania, y de esa manera entonces la capital va a quedar entonces en medio de dos macizos importantes con el río Dnieper ahí en medio. Esa decisión va a ser una decisión importantísima y va a tener una trascendencia enorme, ¿sí? Precisamente porque genera un bloque importante de territorio a favor de esta república que apenas, y noten esto, sí, estamos hablando de ella allá por 1917, pero como finalmente decimos un país independiente, una república democrática, no, como parte de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas que no eran independientes en sí. Eran estados más que países. Como decir nosotros acá, Nayarit, ¿sí? O Alfarolandia, ¿sí? Ya ven que ahora necesitamos pasaporte para poder ir a Alfarolandia, para poder pasar ahí por las sagradas tierras jaliscienses. Bueno, pues así más o menos, ¿sí? En 1945, bueno, ustedes saben que la Segunda Guerra Mundial fue allá por el 39 al 44, ¿sí? Y cuando se acaba la Segunda Guerra Mundial, ¿recuerdan ustedes? Aquí hay un momento que es muy, muy importante, ¿sí? Este pedacito de aquí, a ver, ¿se acuerdan quién dije que estaba por aquí arribita, pegadito con Finlandia? ¿Sí? Esta ciudad que, ¿cómo dijimos que se llamaba? San Petersburgo, que después, en tiempos de Lenin, después de 1917, se llamó Leningrado. Una de las batallas más importantes de la Segunda Guerra Mundial se libró con los nazis en la ciudad de Stalingrado. Bueno, en la ciudad de Leningrado. ¿Sí? Bueno, en San Petersburgo. Bueno, allí en ese pedazo, pues, como le quieran decir. ¿Y cuál es el asunto? El asunto está que esa fue la batalla más larga y más sangrienta, que no tenía realmente, cuando uno la ve históricamente, dice uno, ¿qué andaba haciendo Hitler por allá? Podría haberse ido directamente a Moscú y haber peleado allí. Sí, pero era una cuestión de amor propio, tumbarle la ciudad a Stalin, la ciudad con el nombre de Stalin. Era una forma entonces de generar una herida en el orgullo de Stalin. Pero esa batalla le costó muchísimo a Hitler, porque Hitler, que ya de por sí estaba sufriendo conflictos en Europa occidental, con la batalla entonces del norte de Europa oriental, se desgasta, pierde fuerza, pierde recursos, pero no solamente eso. Lo más terrible de todo, y esto es importante que lo entiendan ustedes, es que despertó la capacidad armamentista rusa. Rusia, que no había estado produciendo tecnología de guerra para poder competir contra los alemanes, empezó entonces a invertir todo su esfuerzo, todo su recurso económico, toda su capacidad, y generó entonces una industria de guerra, una industria bélica, que fue capaz después no solo de contener a los alemanes,
sino de terminar avasallando a los alemanes. Y los alemanes que habían llegado entonces hasta esta franja, cuando se levantan los rusos y vienen sobre ellos, no solamente los persiguen, sino que les arrebatan de regreso todos los terrenos que habían ganado, sí, Estonia, Letonia, Lituania, Bielorrusia, Ucrania, Polonia, y vienen y los persiguen hasta Alemania. Por eso entonces tenemos que entender que cuando sucede todo esto, Europa va a quedar entonces separada, ¿sí? ¿Se acuerdan ustedes de cómo se dividió después de la guerra el territorio? Pues Polonia va a quedar bajo la influencia de Rusia, Checoslovaquia, Hungría, ¿sí? Lo que ahora llamamos Bosnia y Herzegovina, Serbia, Rumania, Bulgaria, Moldovia, todo este gran bloque arriba de Asia Menor, todo ese gran bloque, exceptuando Grecia, va a quedar bajo la influencia soviética. Y entonces, Occidente se da cuenta de una cuestión, y es que más peligroso que Hitler va a tener ahí al vecino Stalin. E inmediatamente al terminar entonces la Segunda Guerra Mundial, se van a fundar dos organizaciones fundamentales para entender la Guerra Fría. La primera ya la conocemos, la Organización de las Naciones Unidas, donde todos los países se van a reunir para buscar la paz. Amén. Pero la segunda es el Club de Toby. Bueno, no se llamó el Club de Toby. En realidad se llamó la Organización para el Tratado del Atlántico Norte, la OTAN. ¿Y quiénes quedaron en la OTAN? Toby y sus cuates. Todos los que le ayudaron, ¿sí?, en Europa a ganar la guerra al bloque occidental, todos ellos se van a unir para crear un frente común contra algún enemigo que surgiera. Con un enemigo que surgiera. Estaban volteando hacia el este. Y entonces es curioso que después de la Segunda Guerra Mundial se reúnan todos estos países para ponerse de acuerdo y firmar un pacto de paz. Pero uno dice, a ver, ¿contra quién es? Bueno, fíjate a quién no invitaron a la fiesta. ¿Y quién no fue invitado a la fiesta? Rusia. Entonces, la Organización para el Tratado del Atlántico Norte, desde el momento en que se gesta, ya tiene una identidad política, ya hay una ideología política. Se convierte en el bloque de Occidente para frenar de alguna manera la expansión de Oriente. Pero ¿quién es Oriente en ese momento? Es Rusia. Y entonces la Guerra Fría se convierte en una guerra ideológica, económica, política, para que Oriente, que tiene una ideología que es el socialismo, no se extienda entonces con su ideología. En ese momento todo lo que huela a rojo, bueno, de hecho la revolución fue roja, el ejército es el ejército rojo, la estrellita que usan es roja, todo es rojo en Rusia, ¿verdad? Y entonces contra los rojos. El asunto está que no me puedo enfrentar con él militarmente, porque él tiene bastantes recursos como para que yo no me vaya muy bien. Porque si se trata de carbón, tiene tremendas minas de carbón. Y además tiene tremendos yacimientos de hierro. Entonces él puede hacer armas sin ningún problema. Pero además tiene
zonas petroleras, zonas de gas. Tiene recursos naturales que es increíble, ¿sí? Y Europa está chiquito y no tiene el espacio para poder entonces competir contra ese poder. ¿Y qué es lo que hacen? Crean bueno, ni siquiera lo crean porque en realidad es una estrategia viejísima. ¿Cómo se llama la estrategia? La estrategia se llama sitio. ¿Qué es un sitio? Un ejército llega, acampa alrededor de una ciudad y obliga a quienes están adentro, por hambre, por sed, a que se debiliten, y al punto se debilitan que terminan siendo vencidos por la necesidad. ¿Ok? Y entonces los chicos de la OTAN dicen, ¿cómo le hacemos para pelearnos con ellos y ganarles sin tener que disparar una bala? Pues les hacemos un bloqueo económico. Y entonces el bloqueo económico empieza a generar una crisis en el sistema económico de la Unión de Países Socialistas Soviéticos. Yo no diría, siendo tantos, ¿por qué tienen entonces problemas si tienen todos los recursos? Pues sí, tienen los recursos, pero quizá no tengan la tecnología, y dado que ellos son el mismo país, bueno, alguien podría pensar en que se van a volver autosuficientes, pero lo cierto es que no es así. Ahora, yo sé que al decir esto alguien me lo podría tomar a mal, pero son tan buena gente los norteamericanos, siempre interesados en que el mundo se convierta en un espacio de armonía. Bueno, por eso fue que la guerra del Álamo duró 15 minutos, ¿sí? Cuando se enfrentaron en el Álamo, y yo sé que ya me brinqué al norte de México, y ahí tengo entonces a Guadalupe Victoria por un lado, y del otro lado está el ejército norteamericano. Los otros tardaron como 6 meses en llegar, arrastrando los cañones y demás. Llegaron todos flacuchos, débiles y demás. Los norteamericanos ya habían acercado por allí desde todo su material de guerra. La guerra del Álamo duró 15 minutos. En 15 minutos despedazaron al ejército, ¿sí?, mexicano. De hecho, los tejanos ya estaban de acuerdo, ¿sí? Nada más fue un protocolo para que se dé cuenta que ya no tiene que hacer nada por acá. Y en 15 minutos se perdió la mitad del territorio mexicano en la guerra del Álamo. Bueno, pero esa es otra historia, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros estamos viendo cómo el bloque se empieza a desbaratar, tendríamos que pensar en qué estuvo sucediendo entonces por allí. ¿Qué fue lo que sucedió para que en 1991 se desmoronara, se fracturara la Unión de Países Socialistas? ¿Sí? ¿Qué sucedió? Pues lo que sucedió fue que ellos estuvieron abonando durante décadas, ¿sí? El bloqueo económico generó necesidad. El sistema económico se fue corrompiendo. El índice de corrupción desbarata el tejido social. Y eso es horrible porque México está en el lugar 116, 117 del Observatorio Internacional de Transparencia, ¿sí? Somos un país corrupto. Bueno, ahorita les muestro unas gráficas donde anda Rusia también para que se den una idea y dónde anda cada uno de ellos. Entonces, la corrupción desmorona. El bloque de Occidente entonces comienza a presionar económicamente, comienzan a inyectar recursos para que se recuperen de la guerra, empiezan a tener convenios de apoyo mutuamente y comienzan entonces a generar división. ¿Cómo se genera la división? ¿Alguien sabe? Bueno, si usted no sabe, pregúntele a un muchacho
que se llamaba Absalón, hijo del rey David. ¿Qué hacía Absalón? Se paraba a las puertas de la ciudad y cuando la gente llegaba y le decía, ¿qué asunto tienes? Tal, tal, tal. Ah, es que quien está en la autoridad, era su padre, sí, pero quien está en la autoridad no hace lo que debiera. Si yo fuera rey, si yo estuviera allí, si de mí dependiera tomar esa decisión, tú no sabes, yo te ayudaría. Yo estaría dispuesto a colaborar contigo. Es más, mira, somos amigos, ¿sí? Llévate esta pistola, ¿sí? Llévate esta arma. Te voy a prestar por allí algo para que compres parque, para que compres armamento, para que instruyas a tus soldados. Pero es que yo no tengo quien los instruya. No te preocupes. Yo tengo gente que amablemente te voy a prestar para que vayan y te enseñen a hacer la guerra y que te puedas defender. Todas estas estrategias, tarde o temprano, fueron generando que el bloque socialista fuera perdiendo cohesión. Y entonces, en medio de un mundo que se está transformando, en medio de la Guerra Fría, donde el nivel de vida por la tecnología, por los recursos que se están desarrollando en el lado de Occidente va más fuerte, el lado de Oriente, en ese bloqueo, cada vez tiene mayores carencias. El modelo comunista se va quedando anticuado, no está ayudando a mejorar estas situaciones. Y entonces, por allí hay un hombre que se llama Mikhail Gorbachev, decíamos nosotros para acá. Y él quiere alejarse del modelo comunista. Y él quiere crear un híbrido. Un híbrido, bueno, que ya no parezca tan comunista. Y entonces se acerca, es un presidente muy curioso, ¿sí? Porque se acerca entonces a Occidente a pedirle ayuda para saber cómo ser menos comunista y un poquito más capitalista, para poder crear un capitalismo de Estado. Generosamente, entonces, Occidente le empieza a enseñar y le dicen, bueno, es que la reforma esta que estás tratando de hacer, mira, si lo haces de esta manera, se genera la perestroika. ¿Y qué creen? Sale mal la perestroika. Y la gente se enoja y ya no quieren estar en el bloque. Y el otro seguramente dijo, mira, es que no me entendiste lo que yo te dije, ¿sí? Yo te decía, ¿sí? Pero entonces comienzan a gestarse guerras al interior. Y esas guerras al interior comienzan a ser entonces, como diría Gabriel García Márquez, ¿sí? Crónicas de una muerte anunciada. Se empiezan a darse cuenta de que no tienen la capacidad de poder contener desde el centro a los países que están más cerca de Europa. Cuando uno se pregunta, ¿quiénes fueron los primeritos que se salieron del bloque soviético? ¿Quiénes creen ustedes? Pues los que estaban más cerca de Europa. Entonces, los que estaban muy cerca en el contacto y que los estaban viendo, que les llegaban las imágenes de televisión, que les llegaban las señales de radio, que les llegaban, ¿sí? Cuando estaban asando la carne con tocino en el patio y ellos desde su patio no tenían, ¡ay, aquello huele tan bien! ¿Sí? Y entonces se empezó a gestar una fractura, una división al interior. Ahora, yo no soy comunista, ¿sí? No soy socialista, no soy capitalista, no sé qué soy, bueno, soy cristiano. Pero tenemos que entender que las tácticas, las estrategias de división que comenzaron a utilizar les resultaron efectivas. ¿Por qué? Porque la necesidad genera que situaciones del corazón de las personas salgan a la luz. El enemigo te va a poner siempre en un sitio para que tu hambre, tu necesidad, saque lo peor de ti.
Y con tal de tener, ¿sí?, un taquito de esa carne con tocino que huele tan bien, tus convicciones se van a resquebrajar. Ahora, Occidente es bueno para hacer eso. Vidi e vici. Entonces, pues divide y vencerá, ¿verdad? Entonces, divide y vici. Si tú los divides y si tú le das a uno y al otro no, y el otro va a decir, ay, me lo dio a mí, el otro va a decir, ¿y por qué a mí no? Y ahí se van a pelear y se van a acabar entre ellos. Occidente le apostó entonces a fracturar el bloque de Oriente. Y lo logró bien, o sea, sí le salió bien. Hay que reconocer, ¿sí?, que los conflictos internos entre los, decíamos, los checos y los eslavos, ¿sí?, Eslovaquia, los eslavos, salió bien. ¿Qué tan bien? Pues tienen años en una guerra intestina, en un genocidio al interior, donde todos los odios surgidos durante siglos, ellos los capitalizaron para sacarlos del bloque, pero ahora ellos se siguen matando. Y lo mismo sucedió entonces con otros tantos más. Entonces, los años 80 con Mikhail Gorbachev, ellos van a estar en una serie de conflictos. Años después, vamos a tener un presidente ruso que es Nikita Khrushchev. Y Nikita Khrushchev va a ser el último de estos políticos que surgen con esta mentalidad de un socialismo que se desmorona, con una visión perdida de lo que es el grupo. Y un muchacho que anda por allí muy, muy cercano ahí a Nikita Khrushchev, ¿sí?, acomedido, astuto, hábil para la política, entrenado por la KGB, macho alfa, dominante, pelo en pecho, lomo plateado, ¿sí?, que se baña en medio del lago congelado, ¿sí?, y que con el dedo chiquito aplasta un oso. Bueno, pues este muchacho, Vladimir Putin, se va a convertir entonces en el ícono para volver a unificar desde la cosmovisión rusa este gran imperio que había sido y que dejó de ser por la fuerza de Occidente. Ahora, tenemos que entender que fue formado por la KGB, tenemos que entender que él estuvo como espía en Occidente y que conoce entonces como espía no solamente los puntos de fortaleza, sino también de debilidad, de carencia, de corrupción, ¿sí? ¿Y qué es lo que hace? Logra entender el corazón huérfano de Rusia y se levanta entonces como el nuevo padre de la nación, ¿sí?, casi un siglo después de como lo había hecho Lenin. Pero ya no en la visión del comunismo, del marxismo, comunismo, socialismo de Lenin y de Engels, no. Él ahora está con una visión de un Estado que necesita abrirse al capital, pero que sabe que no tiene la fuerza suficiente, y entonces él va a empezar a jugar un ajedrez político para lograr mantenerse en el poder y para lograr capitalizar una mentalidad rusa, como lo hizo en su momento Hitler, de que su país puede consolidarse alrededor entonces de un enemigo común. ¿Y quién es el enemigo? Entonces él dice, yo no lo creo, ustedes lo crearon, se llama OTAN, ¿sí? O sea, ustedes fueron los que se unieron después de la guerra, y en lugar de agradecernos que habíamos entrado con ustedes y que les ayudamos a pelear, se supone que éramos amigos, y ustedes nos dejaron fuera del club de Toby, ¿sí?
Y entonces Vladimir Putin comienza a levantar el pensamiento ruso de podemos ser la potencia que siempre fuimos. Podemos retornar a nuestra capacidad. Hay un bloqueo y él dice, sí, pero vamos a optimizar lo que tenemos, ¿sí? O sea, tenemos un país desmantelado, tenemos una industria desmantelada, tenemos un montón de gente que se dejaron arrastrar por el canto de las sirenas y está buscando entonces volver a captar, volver entonces a generar una vez más la cohesión de todo el bloque. ¿Cómo está el bloque entonces? ¿Sí? Bueno, vamos a tratar de ver cómo está el bloque. Ok, entonces, vamos para acá. La Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, ¿sí? Decíamos que entre 1990 y 1991, la perestroika con Mikhail Gorbachev, que en Occidente es un héroe y en Oriente es un traidor. Bueno, pues es que la historia siempre depende de a quién le sirve o a quién le afecta, ¿no? Entonces, Mikhail Gorbachev genera condiciones para que finalmente se desmorone el bloque. Noten ustedes, Rusia es esta franja grandísima, ¿sí? Aquí está Rusia. En la parte de arriba, entonces dijimos que estaba Estonia, Letonia y Lituania. ¿Sí? Estonia, Letonia y Lituania, en la parte de arriba al norte. Ojo con estos tres. Estos tres amigos son los primeros que dicen con permiso, ¿sí? Los lituanos, los letonios y los estonios, ¿sí? Bielorrusia, ¿sí? Que ya dijimos que estaba arribita de lo que es Ucrania, ahora pegadito a lo que es Polonia. Y entonces tenemos chiquitito, Moldovia, Ucrania, Georgia, Armenia. Y todos estos entonces quedan, ¿sí? Pegados a Europa. Y luego, ¿sí? Y el último de ahí es Azerbaiyán. El Mar Negro se va a convertir entonces en una frontera natural, ¿sí? Y luego tenemos a los istanes. Turkmenistán, Uzbekistán, Tayikistán, Kirguistán y Kazajistán, ¿sí? Kazajistán, perdón. Y todos ellos entonces quedan a la derecha del Mar Negro, arriba de Asia Menor y abajo, ¿sí? De Rusia. ¿Quiénes son los que, a pesar de que se independizaron, ¿sí? No han dejado de ser parte de esa influencia rusa? Pues los que están precisamente al lado derecho del Mar Negro. Por eso estudiamos geografía. Para decir, el mar por un lado los bloquea, arriba tienen a Rusia, abajo tienen a los musulmanes. ¿Quién es el que más se parece con ellos? Pues dicen, pues sí, ha sido medio duro con nosotros, pero finalmente es más pariente nuestro que los que están abajo, ¿sí? ¿Se acuerdan ustedes de Pakistán? ¿Sí? ¿Se acuerdan ustedes de dónde están el grupo ISIS? En Siria. En Siria. ¿Y dónde están todos estos países que se han convertido, ¿sí? De alguna manera en este bloque extremo? ¿Sí? Pues ahí está también Afganistán. Bueno, pues todos esos istanes que están en la parte, ¿sí? Norte de Asia Menor son los que colindan con estos istanes que están en la parte sur de Rusia, ¿sí? Entonces, son tierras secas y tierras de conflicto con la zona musulmana, y el hecho de que sean musulmanes ha creado una frontera religiosa, una frontera ideológica que ha mantenido entonces a estos istanes pegados a Rusia.
Ok, ¿qué más? Rusia, que es el bloque más grande, ¿sí? Entonces, es la sucesora legal de la Unión Soviética, ¿verdad? Cuando la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas se disolvió definitivamente, pues todo el poder estaba concentrado en la capital, Moscú, ¿sí? Y ahí en Moscú, pues se convirtió en la capital de Rusia, ¿sí? Luego, los tres chiquitines, entre 1987 y 1991, ¿sí? Tuvo lugar, le llamaron la Revolución Cantada. ¿Por qué cantada? Porque es como cuando tú dices, esto es lo que va a suceder, ¿sí? La cantas primero y luego sucede. Una serie de sucesos que condujeron a los estados bálticos, esa zona es el Báltico, ¿sí? Del mar Báltico, a independizarse de la URSS y animaron, ¿sí? Les dijeron, miren muchachos, sí se puede, ¿sí? Entonces, estos separatistas de otras repúblicas, viendo que aquellos tres se habían separado, dijeron, pues vamos nosotros también. Son los países más alejados de la órbita de Rusia el día de hoy. Y fueron los que fueron aceptados en la OTAN. Noten ustedes, ¿qué quería la OTAN? Desbaratar de alguna manera, fracturar el poder de Rusia. Y entonces ellos dicen, no se preocupen, ¿sí? Es que nos va a pegar el grandote, no se preocupen. Ustedes vénganse y nosotros los vamos a aceptar como países hermanos ahora de la OTAN. A Rusia no lo dejaron en la Segunda Guerra Mundial, ¿sí? Pero ustedes sí. Vénganse y si a él les hace algo, aquí estamos nosotros, ¿sí? Yo no sé si es generosidad o es estrategia política, por supuesto, ¿verdad? Entonces se convirtieron, de esa manera recorrieron la frontera geopolítica en estos tres países. Y luego vienen los del medio, ¿sí? Y ahí está Bielorrusia, Moldavia, Ucrania, Georgia, Armenia y Azerbaiyán, que dijimos que son los que están del Mar Negro a la izquierda y en la parte central. Y todos ellos, estos 6 países, ¿sí? Siguen teniendo relaciones con Rusia. Son un área así como de media presión, ¿sí? Y estos son la Asociación Oriental, ¿sí? Y es el concepto político y económico que crearon, ¿sí? Creado por la Unión Europea para poder acercarse a estas antiguas repúblicas, es empezar a cerrarles el ojo y decir, bueno, vamos llegando a un cierto acuerdo, pero acuérdense que Rusia está del otro lado, entonces ellos están, ahora sí, que en la pura frontera entre los dos gigantes, Occidente y Oriente, cada uno los trata de presionar a su manera y están como paso obligado para ambos, ¿sí? Occidente los quiere para acercarse, quitarle poder a Rusia y Rusia no los quiere soltar para impedir, ¿sí? Que Occidente tenga un pie ya en el patio de su casa. Y luego los sistanes, ¿sí? De Asia Central, y ellos no tuvieron grandes reivindicaciones de independencia tras la disolución de la Unión Soviética, ¿sí? Y lo que conllevó que el poder siguiera en las mismas élites durante los años soviéticos. Por eso es que la influencia del gobierno ruso aún sigue siendo muy fuerte en toda esa región. Muy bien. Ahora, los índices de democracia y los índices de paz. En la clasificación de 167 países en el rango de mayor democracia, ¿sí? Estonia, Letonia y Lituania, ¿dónde están? Pues en el lugar 27, 37, 38, o sea, más democráticos que México, ¿sí? Mucho más democráticos. En el índice de paz, en el 30, ¿sí? Estonia está en el 30, Letonia en el 34 y Lituania en el 36. Entonces, el que es más estable, el que está más metido con la comunidad europea, pues es Estonia, ¿sí? Y luego, los de el centro de África, ¿sí? Los 6, ¿dónde andan esos 6? Ucrania en el 78, Armenia en el 86, Moldovia en el 83, Georgia en el 89, Kirguistán en el 101 de democracias. En cuanto a paz, Kazajistán en el 70, Moldovia en el 71,
Kirguistán en el 93, Georgia en el 96, Uzbekistán en el 103, Bielorrusia en el 94, Armenia en el 99, Tayikistán en el 107, Turkmenistán, sí, en el 116, Azerbaiyán en el 129, y luego los menos democráticos y donde hay menos paz, ¿sí? Desde la visión de Occidente. Kazajistán, Rusia en el 135, ¿sí? Y a nivel de paz, Rusia en el 154. ¿Sí? Ahora, ojo con esto, esa es la visión de Occidente. ¿Qué es lo que estoy diciendo con eso? Que en la visión de Occidente, en el libre Estado de Derecho, en el espacio de la libertad de expresión, en todo lo que tú me digas, ¿sí? Pues la libertad de prensa de Moscú, ¿dónde anda Rusia por acá? 149, ¿sí? En libertad de prensa usted no puede decir casi nada. O, por ejemplo, Rusia en corrupción, índice de corrupción 137. México está en el 117, ¿sí? Y en libertad de prensa somos número 1 en asesinatos de periodistas. Entonces hay menos libertad de prensa acá que allá, ¿sí? Y si además tú dices algo sobre la familia del presidente, ¿sí? Te va a exhibir en la mañanera, ¿no? Y no estoy diciendo que estoy en contra de López Obrador, pero está extralimitándose en su prerrogativa, ¿sí? En lo que la Constitución le otorga como responsabilidad, como mandatario, ¿sí? Poniéndose al tú por tú con el periodista, ¿sí? Ok. Pero todo esto, ¿por qué es importante decirlo? Porque nosotros tenemos que entender que si bien es cierto que en un cierto país, como en este caso, en Oriente, los grupos que se han ido gestando son grupos dominantes, son gobiernos de imposición. Lo que no nos damos cuenta es que acciones generan reacciones. ¿Sí? Cuando Newton dijo a toda acción corresponde una reacción de la misma magnitud en sentido inverso, lo que estamos diciendo entonces, desde el punto de vista bíblico, es que cuando tú te pones en una actitud necia, lo que tú haces es incendiar la ira. Por eso la blanda respuesta aplaca la ira. ¿Qué es lo que ha generado Occidente con su deseo de imponer a fortiori un modelo de pensamiento? Lo que ha generado entonces es que 3 bloques se levanten y se fortalezcan ideológicamente. ¿Cuáles son esos 3 bloques? Hemos estado hablando de Rusia, por supuesto que tendremos que decir que en esta ocasión debería ser el primero. El segundo bloque está a un ladito con su vecino China. Y el tercer bloque, los musulmanes. Los 3 han reaccionado, han sido reactivos a un modelo de imposición ideológica, un cristianismo malentendido de Occidente. Y lo que han generado entonces es odio, rencor, se han convertido en el enemigo común para que entonces los otros comiencen a fortalecerse y comiencen a convertirse en 3 naciones que bíblicamente nos van a generar una serie de conflictos y situaciones a nivel mundial. Ok, con todo esto, entonces, si quisiéramos entender qué está pasando, entonces, bueno, primero tendríamos que decir el origen de todo esto, ¿cuál fue? Pues el origen es un origen primeramente histórico, es una zona histórica de situaciones de conflicto. Sí, sí lo es, porque ya dijimos que históricamente son grupos eslavos. Cuando ellos están diciendo es que Ucrania y Rusia son hermanos,
Pues sí, salieron de la misma madre, es la misma fuente, es el mismo espacio natural. Y es más, Ucrania está dividida ideológicamente entre los que quisieran estar en Oriente con Rusia y entre los que quisieran venirse a Occidente para poder gozar del sueño americano, ¿sí? O del sueño occidental. Entonces, hay una primera cuestión que históricamente está allí y este conflicto entonces es un conflicto que es importante entenderlo, ¿sí? Tiene un enraizamiento cultural. Una segunda cosa que debe de tener entonces, ¿sí? Es que los conflictos que se han dado allí no son solamente conflictos de interés económico. ¿Por qué? Porque cuando nosotros hablamos de Ucrania, no estamos hablando de una potencia cultural, bueno, una potencia industrial, no, tampoco, de una potencia minera, no, tampoco. ¿De qué estamos hablando? ¿De una potencia en comunicación? Pues tampoco, pero es un lugar estratégico. O sea, Rusia tiene más petróleo, Rusia tiene más minerales, Rusia tiene más poderío económico, tiene todo. Y entonces, ¿cuál es el asunto? Sí, el asunto es que es una puerta, ¿sí? Ucrania es una puerta a Rusia. Y mientras el capitalismo cada vez más está insistiendo en atraer a esos 6 de allí, Rusia ha levantado el pie en más de alguna ocasión para decir, espérenme, ¿sí? O sea, no te vas a meter. En 2014, ya estando Putin como presidente, se mete por el sur de Ucrania y se anexa la península de Crimea, ¿sí? Y con eso entonces extiende su dominio sobre el Mar Negro. Y dice uno, ¿y eso para qué? Bueno, porque resulta que Rusia tiene algunos oleoductos, algunos, ¿sí? Y esos oleoductos son parte de su forma de mantener entonces su ingreso, porque casualmente Rusia tiene oleoductos y tiene gasoductos, estos son gasoductos, perdón, tiene petróleo que Europa no tiene y Europa necesita petróleo. ¿Dónde lo compra? Se lo va a comprar, entre otros, a Rusia. Y entonces aquí tienen ustedes, sí, la red de gasoductos, ¿sí? Y oleoductos para poder surtir entonces a la comunidad europea, a la comunidad económica europea. Hay uno, ¿sí? El Brotherhood, que va a salir y va a atravesar desde Rusia, va a atravesar hacia Ucrania para distribuirse entonces en la Unión Europea, hacia Alemania y hacia Italia. Tiene que pasar, o sea, ¿por dónde lo vas a hacer pasar? Pues lo tienes que hacer pasar por un país, ¿verdad? Ahora, Rusia, viendo precisamente todo lo que implicaba esto que estamos hablando, ¿qué es lo que hace Rusia? Él hace entonces dos gasoductos, uno al norte y otro al sur. El del norte va a cruzar el Báltico para no tener que cruzar por ningún país. Entonces se va por aguas internacionales, ¿sí? Para poder llegar al norte de Alemania. Y el del sur va a atravesar entonces por el Mar Negro, cruza un pedacillo por ahí, creo que es no sé si es en la parte de Grecia, creo que sí, y va a llegar al sur de Italia. Y entonces la OTAN dice, no, a mí no me importa que tú hayas hecho tus gasoductos, ¿eh? Porque si tú haces gasoductos que ya no pasan por Ucrania, quiere decir que ya no necesitabas estratégicamente Ucrania. Y la OTAN entonces le pone un bloqueo al gas que Rusia les vende para que no entren por el norte y por el sur.
Y entonces tú dices, bueno, me estás quitando la oportunidad de venderte. Ah, eso suena a la Guerra Fría, ¿verdad? Otra vez, sí. Entonces, tienes productos, sí, pero aquí es como el aguacate mexicano, ¿no? O nos acaban de poner un bloqueo al aguacate mexicano. Y ya nos dijeron, usted no puede vender aguacate mexicano, porque el otro día que fuimos a México para ver el aguacate, ¿sí? Alguien de su familia, no es que no son míos, sí, pero de la Michoacana, alguien nos amenazó y nos dijo, ¿sí? Y entonces la amenaza de la familia michoacana sobre el norteamericano que vino a ver los aguacates se convirtió en un problema multinacional y ahora estamos bloqueados para vender aguacates. Y todos los aguacateros de la región Pacífico, el precio de aguacate de la noche a la mañana cayó a nada. Y el otro dice, no, pues, arregla tus problemas familiares adentro, ¿verdad? Hace años nos dejaron de comprar atún, ¿sí? Porque los delfines salían en las redes. Y tú dices, bueno, pues ya, o sea, ya estamos haciendo que no salgan en las redes. Pues no, o sea, ya no te vamos a comprar. Yo sé que fue mera casualidad que las flotas norteamericanas casualmente crecieron en ese tiempo, ¿sí? Yo no estoy diciendo que sean perversos, son buenos para hacer negocios. Y entonces te bloquean y generan entonces una pérdida de tu capacidad productiva y casualmente se fortalecen los intereses del norte, ¿sí? Ok, todo eso lo que genera es rencor, genera odio. Todo eso finalmente, sin darnos cuenta, ha ido generando entonces que los Estados Unidos se conviertan, ¿sí?, en el vecino indeseable. Pero el problema es esto. La gente dice, y esos son los cristianos. Porque ese es finalmente el problema. En Estados Unidos hace 10 años el 75% de la población era cristiana. Actualmente, en un estudio que acabo de leer apenas el día de hoy, el 63% de la población son cristianos. ¿Qué significa? Que todo eso es un cáncer que desde adentro, en lugar de comportarse cristianamente, Estados Unidos como país, que durante muchos años fue un bloque económico, político, pero sobre todo religioso, espiritual, ¿sí?, se fue desgastando y su papel histórico de ser la muralla de Israel se ha ido desmenuzando. Y entonces, bíblicamente, Israel va a ser atacado, pero para que tú puedas atacar a Israel, primero necesitas debilitar al que estaba como muro defendiendo a Israel. Ese es Estados Unidos. ¿Cómo ha sido el ataque espiritual para vencer entonces Estados Unidos? La ambición de hegemonía le ha llevado a perder la visión del papel de equilibrio que en un momento tuvo. Se convirtió en un imperio y pensó como imperio, en lugar de pensar, ¿sí?, con la perspectiva de alguien que puede ser usado por Dios. Ok, y entonces yo estaba diciendo que en ese contexto hay un problema y el problema es, necesito que la gente entienda, puede decirse desde Rusia, ¿sí?, que no quiero que te acerques más. ¿Cuál era una de las exigencias de Putin? Ya no metan estos países a la OTAN. Entonces ya te llevaste a los 3 chiquillos de arriba, ¿sí? A Letonia, Estonia y Lituania, ¿sí? Entonces ya te los llevaste. Pero ya no te metas con los otros 6 de abajo. Porque entonces lo que va a suceder es que vas a tener la frontera más cerca. Y ahora voy a tener entonces al enemigo al otro lado de la casa. Ahorita todo ese bloque se ha convertido en una zona de, una zona de amortiguación. El golpe, ¿sí?, de Occidente no llega directo a Rusia porque están todos estos países.
Y están empobrecidos porque ni aquí les invierten ni los otros, aunque le quieran invertir, están entre dos fuegos. Es una zona de guerra. Es una zona de trinchera. Y entonces Vladimir Putin mueve 120,000 soldados a sus fronteras y todo el mundo dice, nos va a invadir. Y el otro dice, no, nada más salimos a caminar. ¿Sí? O sea, teníamos días que no caminábamos, salimos, ¿sí? Para calentar los tanques, que no se oxiden y poder moverlos. ¿Sí? ¿Cuál es la idea? La idea es generar entonces el temor político, decir, seguimos aquí, aguas, o sea, no. Pero es una forma también de avivar el deseo patriótico de Rusia. Si vieron las declaraciones del día de ayer, Rusia se repliega, Estados Unidos dice, tuvieron miedo, los vencimos. ¿Sí? ¿Y qué dice Rusia en sus propios medios? ¿Sí? Sin disparar una bala, ganamos una vez más el respeto del mundo. ¿Sí? O sea, el mundo sigue temiendo que Rusia se levante. Cada uno lo maneja desde su perspectiva ideológica, ¿sí? Rusia va a tener que sacudir el cascabel cuantas veces sea necesario para decir seguimos aquí. ¿Por qué? Porque necesita, como en su momento lo necesitaba el rey Saúl, necesita que el pueblo no se le vaya. Necesita que el pueblo siga creyendo en él, aunque no haya llegado Samuel a ser el sacerdote, a hacer el sacrificio. ¿Sí? Y entonces él necesita tener el bloque ruso aglutinado y diciendo tenemos poder. Van a seguir construyendo armas, van a seguir generando, aunque nunca las estallen, van a seguir generando entonces todo aquello que haga que el otro le siga teniendo miedo. ¿Quién gana entre tanto? Porque ya se me fue el tiempo. ¿Quién gana? Yo no sé quién va a ganar, yo no sé. Y entonces China, en medio de todo eso, dice, no, yo no me meto, ¿sí? Militarmente no me meto, pero estoy dispuesto a ayudar a mi amigo, o sea, nada más que sepan que nosotros, ¿sí? Nos sentimos identificados con el justo derecho de manifestarse de él. A Estados Unidos le han salido muy mal sus últimos deseos de callar a China. ¿Por qué? Porque los chinos son una cultura milenaria. Ahora, fíjense lo que eso significa. Como los judíos, que tienen 6,000 y tantos años de historia, 200 años son una gripa, nada más. Para los chinos que tienen una visión de sí mismos como un imperio, el haber perdido el poder, ¿sí? Del medio siglo XIX, ¿sí? 20, esa es una gripa. ¿Qué hicieron los chinos? Cambiaron, diría uno, su gobierno, dejó de ser el emperador, pero la mentalidad como pueblo sigue allí. Sigue siendo un pueblo que piensa en la resurrección. ¿Qué significa eso? Pues me voy a morir ahorita y de todos modos voy a resucitar. Y si me muero ahorita bien, en la siguiente me va a ir mejor, ¿sí? Y entonces son desechables. Y ellos están pensando entonces en irse fortaleciendo. ¿Cómo se han fortalecido? Ya son la economía más fuerte del mundo. Por cuestiones políticas, el dólar siempre se pone adelante. Pero lo cierto es que el endeudamiento de los Estados Unidos no le va a permitir mantenerse en esa misma posición una década más. 2030 está muy cerca y las fracturas en el sistema económico norteamericano cada vez son mayores. Se está desmoronando el sistema norteamericano. Está perdiendo su capacidad hegemónica que había logrado desde mediados del siglo
XIX, ¿sí? Al interior, que durante el siglo XX, después de la Primera y Segunda Guerra Mundial, cada una de ellas le fortaleció, pero se ha ido desmoronando. El bloque islámico, que durante tanto tiempo estuvo bajo el pie, bajo el zapato de Occidente, eso generó tanto odio, que el odio ha levantado un imperio en la zona musulmana. Y entonces Occidente despertó más enemigos de los que puede controlar. Y esos enemigos ya crecieron, ¿sí? Cuando fueron cachorritos esos monstruos, los podía asustar. Pero ya no puede asustar a Asia. Los tres grandes tigres de Asia, China, Japón, Corea. Y ahora tenemos junto con los tigres, ¿sí? El elefante de la India. Economías que han crecido muchísimo, y aún Filipinas, que uno jamás hubiera pensado que las economías de Oriente, del Pacífico, han crecido tremendo. Estados Unidos no produce, todo lo compra. Todo lo maquila. Y entonces estamos en el umbral de la caída de los poderes de Occidente, y cuando decimos de los poderes de Occidente, ya no solamente son los poderes económicos, sino los poderes religiosos asociados con ellos. Ok, pues esto ha sido una breve charla de geopolítica para poder entonces entender qué está pasando por allá en el corral. Preguntas, comentarios. Yo tengo un comentario sobre la profecía de la estatua que vio, creo, Daniel, ¿no? Que en el último tiempo iba a tener pies de acero y barro, creo. Sí. Y yo no sé por qué presiento que la parte de acero va a ser China y la de barro va a ser la influencia islámica. No sé si esté en lo correcto. La acero sería más bien, si tú te acuerdas, las piernas son de acero. Sí. Cabeza de oro, brazos de plata, torso de bronce, piernas de acero. Y en la parte final de las piernas, ¿sí? En los dedos, en la planta del pie, en los dedos, ¿sí? Es cuando se mezcla con el barro. Las piernas eran el Imperio Romano, que se divide en el Imperio Romano de Occidente, capital Roma, e Imperio Romano de Oriente, capital Alejandría, después Constantinopla, ahora Estambul, misma ciudad, diferente nombre. Y la mezcla es esta mezcla de vamos a decirlo así, la cuarta bestia grande y terrible y que devora todo. Económicamente le podríamos llamar el capitalismo. ¿Sí? Este modelo que surge en el siglo XI con el concepto de la propiedad y que se genera en los burgos y que poco a poco va acumulando dinero, poder, ambición y que termina convirtiéndose en el dominante del mundo durante todos esos siglos, pero que después, al llegar a finales del siglo XX y ahora en lo que vamos del siglo XXI, se está entremezclando cada vez más. Ok. Hierro y barro. Piensa en París. Piensa en Londres. Bueno, vas a decir, no, tengo mucho que no me paseo por ahí. Sí, pero ¿qué cantidad de musulmanes hay en Francia? Pues no sé el porcentaje, porque diario se meten más y cada día tú encuentras más atentados, ¿sí? Y ni siquiera son gente que venga de otro país, no, son gente musulmanes que nacieron allí, que son musulmanes franceses de primera, de segunda, de tercera generación, y que son los que están
desbaratando la estructura política, económica y social de Francia. Se les metió el islamismo a la cocina y ahora desde allí les está socavando su capacidad, ¿sí? Un amigo mío tenía un departamento en el centro de Londres y me dijo que lo vendió porque ahora el centro de Londres es principalmente musulmán. O sea, los capitales musulmanes, los jeques y toda esta gente que de una u otra manera todo el petróleo les sirvió para empoderarse, compraron entonces palacios y compraron castillos que ya desde las familias europeas no podían mantener, ¿sí? Y se convirtieron en capitales dominantes, económicamente dominantes dentro de Europa. Y entonces, ¿cuál es la religión de más rápido crecimiento en Europa? ¿Quieren adivinar? Los musulmanes. ¿Sí? Europa se está desbaratando, ¿sí? Los europeos no quisieron tener hijos para estudiar, no quieren casarse para no tener que mantener una familia, y llega una familia musulmana con un hombre con 3 esposas y con 20 hijos, ¿sí? Y entonces es una cruzada demográfica. Entonces, Europa se va a volver dominantemente musulmana en no más de una generación. Los europeos están creciendo, envejeciendo, no lograron reponer, ¿sí?, la generación demográficamente hablando, y quienes se están extendiendo entonces son musulmanes. Entonces, yo desde allí lo entendería, ¿sí? Porque es lo que estoy viendo ya, sociológicamente es lo que estoy viendo en Europa. Pero no solamente está sucediendo en Europa. Si ustedes revisan la India, que era animista, la India terminó subdividida y después de la independencia de la India, cuando se independiza de Inglaterra, ¿quién mata a Mahatma Gandhi? No me acuerdo el nombre, pero sí me acuerdo que era un musulmán. Y sí me acuerdo que después las luchas intestinas que dividen la India son musulmanes contra los hindús védicos. ¿Y quién tiene el control ahorita? Los musulmanes. ¿Sí? Y entonces puedes ver cómo los musulmanes desde el norte de África se van extendiendo en Asia cada vez más, se van extendiendo en Europa cada vez más. Ya tenemos mezquitas, bastantes mezquitas en América, en México, y hay muchos capitales musulmanes que están por ahí. Pero no solamente eso, sino el asunto de China, que China se está extendiendo por todo el mundo, ¿sí? La tercera parte de la población del mundo, ¿sí? Bueno, van a decir en mucho, está bien, pues la cuarta, ¿sí? 1 de cada 4 personas es chino. ¿Y qué están haciendo ellos? Los están mandando a que vayan y visiten al mundo, ¿sí? ¿Y qué hacen los primeros que hacen los chinos? Y lo primero que hacen es cuando llegan ponen un restaurante chino. Y luego un centro de baratijas chino. Y entonces tú dices, ay, el restaurante, qué bueno, ya tenemos comida china, ¿sí? Tanto que me gusta a mí la comida china, ¿sí? Comer gato, comer perro, comer, no sé, sí, pero son sabrosos, ¿no? Así ya capeados y todo, tú no sabes si ladra o si maulla. Y bueno, ¿y qué más? Y ya con las baratijas, entonces tengo baratijas baratas, finalmente baratijas, y ya puedo comprar más. Sí, pero se empiezan a extender. Y otra vez no me crean, ¿sí? Pero si ustedes hicieran una revisión de lo que ha sucedido económicamente en Guatemala, se darían cuenta que los principales capitales de desarrollo ya en Guatemala son chinos. Las industrias ya son chinas. Nosotros tenemos cada vez más coreanos acá. Y ojo, yo no estoy en contra de los extranjeros, no soy xenofóbico, ¿sí? Pero sí me estoy dando cuenta de que Oriente, que ya logró controlar su zona regional, se ha ido extendiendo entonces económicamente, y en el caso particular de América,
América es una de las metas de Oriente para extenderse entonces como espacio de colonialismo tecnológico y demás. Híjole. Bueno, hablamos de un montón de cosas que no sé si era por allí la cosa, pero no sé si te contesté o te convencí, pero esa es mi visión, ¿sí? Entonces, sí creo que hay una mezcla, pero no creo que el hierro se refiere a ellos, porque el hierro ya tenía en el Imperio Romano 2000 años de estar en la estatua, ¿sí? Pero el hierro perdió su fuerza, por eso está mezclado. Se mezcló y eso le quitó la capacidad, de tal manera que cuando llega la roca y le golpea, ¿sí? La estatua cae. Ok. Ok, ¿alguna pregunta más para despedirnos? Porque ya se fue. Hablaste de hipertensión arterial, del enemigo silencioso. Aquí en Reforma Agraria hace 3 años fui a asegurar unos cultivos, alrededor de 500 hectáreas, y fui a hablar con unos chinos que no hablan español, pero fueron rentando de 3, de 4, de 5 hectáreas y producen 17 vegetales y 6 frutas, y todo lo exportan. Lo increíble es que tienen galeras y al montón de locales de mozos y trabajadores, ¿no? A los dueños de las tierras. Y digo que es el enemigo silencioso porque no hay que ir tan lejos, ¿no? Nada más hay que ir aquí a Villa Hidalgo y ahí lo podemos constatar, ¿no? Que usan traductores y todo. Entonces, hay muchas cosas que están pasando y muy silenciosamente y no nos damos cuenta o no hacen mucho ruido. Vemos a los coreanos de la UAN, pero pues, esos son los menos. O sea, los chinos están más penetrados aquí económicamente, impactando las tierras y la economía, ¿sí? Y todo se va, no se queda nada. Y entonces es el nuevo imperialismo, ¿sí? Es el nuevo imperialismo. Ahora, ¿qué les recomiendo yo? Porque siempre hay que terminar con algo, un sabor dulce en la boca, ¿sí? ¿Qué les recomiendo? Nosotros tenemos a Cristo y hay una riqueza espiritual en ello. Y no estoy hablando de un placebo, no, estoy hablando de resucitar muertos, estoy hablando de mover montes, estoy hablando de transformar. Le estoy hablando de que los últimos días están cada vez más cerca, ¿sí? ¿Cómo sé que son los últimos días? Pues porque hay un momento en donde Occidente no va a tener la capacidad de poder mantenerse ideológicamente, y ya lo vimos nosotros en China un montón de veces. ¿Sí? O sea, matar un montón de gritones en China no es ningún problema, ¿sí? Y matarlos entre los pueblos musulmanes tampoco. Si usted no cree en los últimos tiempos bíblicos, crea en los últimos tiempos sociológicos. Quienes no creen en Cristo están cada vez más secularizándose y extendiéndose. Y va a llegar un momento en donde ser cristiano no solamente va a ser minoritario, sino que además ser cristiano va a ser nocivo. Yo les he estado tratando de enseñar a lo largo de todos estos años con la esperanza de que cuando yo me muera usted sobreviva. Y lo tengo que decir así, feamente, cruelmente. Y tienen que entender que los días son malos y peor serán todavía. Y vienen días en donde sobrevivir cada día será un milagro. Vienen días donde la única forma de sobrevivir va a ser por fe y para fe. Porque está escrito, el justo por fe vivirá. Y no es algo poético. En los tiempos de las catatumbas romanas, cada día era un milagro. Cada día salir a la calle, cada día
conseguir algo para llevártelo a la boca. Cada día tener que orar para que Dios resucitara al que amabas. O tener que orar para poder resistir el circo romano, ¿sí? En santa paz. Vienen días donde todo lo que has acumulado no lo vas a poder cargar en la espalda como caracol o como tortuga, ¿sí? Y vas a tener entonces que decidir entre las cosas y la vida, ¿sí? Vienen días en donde el mundo se va a poner de esa manera. Y otra vez, no me crean, ¿sí? Y aunque no lo crean, sí tengo amigos en París que me dicen que cada vez está más complicada la cosa, ¿sí? Porque cada día hay más atentados, porque cada día, ¿sí?, hay más grupos armados, porque cada día los grupos que antes eran minoritarios son mayoritarios, y lo que antes era por favor ahora es una exigencia. Y entonces, si no hay la comida que me acepta el Corán, entonces significa que tú eres contra el Corán, y entonces vamos y te incendiamos la tienda, vamos y te ponemos una bomba. Si tú dijiste algo y yo creo que eso ofendía a Alá y al profeta Mahoma, entonces te voy a poner una bomba. No es broma, esto es de veras, ¿sí? Y basta ver cualquier periódico, pero no, yo sé, los cristianos no ven periódicos, no ven noticias, porque entonces les da miedo y prefieren entonces estar con los ojos cerrados para no tener miedo, ¿sí? Los tres monitos asiáticos, ¿sí?, se juntan en uno solo, se llama el mono estúpido, que ni ven, ni oyen, ni hablan, ¿sí? Y entonces necesitamos entender para orar. ¿Por qué urge que usted aprenda a levantar muertos? Porque un día de estos el muerto va a ser su hijo, va a ser su esposo. Y usted lo va a levantar. Usted necesita entender que hay milagros, porque un día le van a disparar y usted va a sobrevivir. ¿Le puedo decir que es verdad? Sí, a mí me dispararon. Y me dispararon a la cara y me dispararon al pecho. Y de una manera rara, asombrosa, extraordinaria. Una diosidencia. Las balas se fueron, una desviada y otra quedó atorada por una lámina que es imposible que hubiera sido atorada allí. Entonces necesitamos entender, es de veras, la fe necesita dejar de ser una forma de animar a la gente en la iglesia para convertirse en un estilo de vida. Urge que sea así. Y mi función nada más es decírselo. Y un día Dios me va a quitar de aquí. O sea, yo no sé si me va a mandar a otra ciudad o me va a mandar, o simplemente cumplí con mi propósito y me moriré. Pero a todos los que en su momento he tratado de enseñarles, dirán, aquel hombre medio loco, medio corajudo, medio lo que haya sido, ¿sí?, nos había dicho, ¿sí? Y cosas que yo dije hace 20 años, esto tengo 20 años enseñándolo, aunque usted no me crea, ¿sí? La primera vez que hablé de esto aquí en Tepic fue en el año 1999, cuando recién, ¿sí?, estaba llegando de Guadalajara. Y se los dije. Di una clase y había un montón de gente. ¿Y quién entendió? Nadie. 20 años después me dijeron, oye, tenía razón. Sí sucedió. Ah, bueno, pues. Entonces, le estoy diciendo y ahora faltan menos, ¿sí? Es 2022, sí, 2022, híjole, ya mero llegamos al 30. Y antes de 2030 vamos a ver un montón de cosas. La economía va, que corre, que vuela en México para una fractura. No se endeude. Salga de problemas, no pida prestado hasta donde sea posible, ¿sí? Aprenda a vivir con contentamiento porque vienen situaciones complicadas. Se viene un cisma político en nuestro país, cada vez más. Vamos a terminar mal este sexenio. Nos faltan 2, 3 años. Vamos a caer en un bache económico, vamos a tener desempleo, ¿sí?, fuerte, vamos a tener cada vez más problemas sociales.
El índice de corrupción va a generar entonces impunidad. Ya hay, me va a decir, sí, pero todavía no te asaltan aquí en Tepic como te asaltan allá en la capital, ¿sí? Y no te balacean al subirte a la combi aquí como te balacean allá. Pero eso se va a convertir en algo generalizado. Te van a hackear las cuentas, tu tarjeta te la van a vaciar en una semana, ¿sí? Ya no sé cuántas cosas. Pero es mi paranoia, va a decir usted. Hacia allá van las cosas. ¿Cuál es la solución? Convertirnos en personas de fe. Personas que vivimos sobrenaturalmente. Que la iglesia deje de ser un jueguito para convertirse en un centro de entrenamiento espiritual. Yo le estoy dando solamente la palabra, son los tiempos. El que tenga oídos para oír, que oiga. Porque esas cosas vienen. Lore, te escuchamos para terminar. Sí, yo nada más quiero compartirles algo que he sentido en mi corazón muy fuerte de parte de Dios. Que cada quien busque a Dios en oración y la palabra que le dé la atesore en su corazón. No va a haber oportunidad de tener ni prédicas ni Biblias a la mano. Y ya lo vivimos, porque a veces estamos en algún problema y la palabra es la que nos sostiene. Y no podemos decirle, oye, espérame, voy a ir a ver qué me dice, voy a orar a ver qué me dice. No, la palabra viene, pero cada quien tiene que orar porque Dios nos conoce nuestras debilidades y sabe y nos da las palabras, la palabra que debemos atesorar para nosotros. No puedo atesorar la suya. Yo tengo que atesorar lo que yo necesito. Gracias. Apréndase versículos. Ahora, todo esto no es inmediato, ¿eh? O sea, porque va a pasar un año y va a decir, ya ves, no pasó nada. ¿Sí? No, esto no es inmediato. Y probablemente si usted está de mi edad o más viejo, quizás hasta ni le toque. Pero hay de las embarazadas, hay de los que tienen hijos, hay de los que... ¿sí? Porque los que vienen detrás, o sea, a mí no me preocupa irme, pero viera cómo lloro por mis hijas. ¿Sí? Siempre se me quebranta el corazón. Y esas son las que me duelen. ¿Sí? Entonces, ¿qué quisiera yo? Que tuvieran una fe de acero, que tuvieran la fe, ¿sí? Para levantar muertos, para caminar sobre el agua, ¿sí? Para poder creer que el cuervo les va a traer lo que necesiten, para poder creer que aún en el último momento y cuando los tengan rodeados, ¿sí? El Señor les va a llevar como sus remanentes. Por esas son las que yo lloro. Y por los de ustedes. Amén. Les dejo. Ha sido un gusto poder estar con ustedes. Tenemos que terminar con una sonrisa en la boca. Dios sigue en su trono. Usted no se asuste, porque en todas estas cosas, Cristo llega victorioso y nos vamos con Él. Con la sotana blanca o con pringuitos de sangre, pero nos vamos con Él, ¿sí? Y si usted no me encuentra, cuando llegue allá, búsqueme, Puerta Oriente al fondo, ahí me va a encontrar. Bendiciones para todos.